Esta tarde, Mujeres como Nosotras, queremos tocar un tema que ustedes mismas nos han pedido y que tiene que ver con las emociones. ¿Cómo lidiar con las emociones? Es el título de nuestra conversación, de nuestro coloquio. Y para esto no voy a estar sola. Mi nombre es Bielka Sempris y voy a estar en la compañía de Hanna Jurado, Catherine Bravo y de Yasmín Uriarte. Y va a ser bueno para nosotras el poder conversar sobre este tema y que sea realmente un tiempo enriquecedor. Y quiero iniciar este coloquio o esta conversación haciendo alusión precisamente a una situación que todas hemos vivido y que ha dejado una secuela emocional que también estamos viviendo, y es la situación esta del COVID-19, esta pandemia que ha dejado secuelas físicas en algunos casos, pero también ha dejado secuelas emocionales. Y hoy queremos tratar este tema precisamente para ayudarnos a detectar y también ayudarnos a enfrentar estas secuelas en el caso tal de que las identifiquemos en nuestras propias vidas. Y yo quiero iniciar con Hanna, pero antes de que hacerle alguna pregunta a Hanna, yo quería que Hanna se presentara y nos hablara un poquito acerca de ella. ¿Quién es Hanna? Hola, un saludo a todas las chicas que están participando. Bueno, mi nombre, como decía Bielka, mi nombre es Hanna, tengo 39 años, soy de Panamá, tengo ya 16 años de casada y bueno, profesionalmente estudié administración de empresas y me he dedicado pues en el mundo laboral a la parte de recursos humanos por más de 15 años aproximadamente. Muy bien, Hanna, nos da gusto tenerte aquí. Mira, Hanna, yo no sé, tú estás hablando de que te has dedicado precisamente a recursos humanos por muchos años. Esta situación de perder el empleo, ¿no? En algunos casos llegan a un límite de no tener aún para pagar el alquiler o para cubrir las necesidades básicas, entre otras cosas, ¿no? Esto puede generar estrés, pero también recibir buenas noticias de igual manera puede ser una causa de estrés, puede ser estresante. El recibir o ir a visitar a un ser querido puede causar de repente esta situación de estrés. O sea que las emociones entran en juego en todo esto, ¿no? Y producen cambios. Hay cambios que se producen, cambios en nuestras emociones. En tu experiencia personal, Hanna, ¿puedes contarnos algo sobre esto de manera personal? ¿Cómo tú has tenido alguna situación donde ha sido generadora esa situación de estrés para ti y cómo lo has afrontado? Ok, bueno, sí, indudablemente, como mencionaba, hay situaciones en la vida que sencillamente no podemos controlar y de eso creo que todas hemos vivido en algún momento de esas situaciones que simplemente te toman por sorpresa, llegan a tu vida y nos produce un cierto nivel de estrés, ¿no? Dependiendo de la situación que estemos viviendo. En mi caso particular, bueno, creo que es la experiencia de vida que más emociones juntas me ha producido al mismo tiempo. Ya hace unos 9 años, recibí la noticia que tenía un linfoma de Hodgkin, es un tipo de cáncer que me atacó la columna y otras partes del cuerpo también. Y bueno, como se podrá imaginar, mi vida en ese momento yo tenía 30 años, dio un giro de 360 grados. Todos mis sueños, mi carrera profesional en ese momento, los planes que tenía junto a mi esposo,
quedaron como en pausa y nos tocó a mi familia y a mí poder afrontar toda una avalancha de sucesos que se dieron uno tras otro sin esperarlos y en aproximadamente un año, ¿no? Varias cirugías que tuvieron que hacerme, el tratamiento de la quimio, de la radio, asimilar en ese momento la noticia de que no íbamos a poder ser padres biológicos también fue algo que nos golpeó en el momento. Visitas constantes al hospital, o sea, ya no teníamos vida social de un momento a otro, no podíamos ir a ningún lado, simplemente las salidas eran al hospital para hacerme diferentes tipos de exámenes. Y todo esto irrumpió en nuestro estilo de vida habitual, ¿no? Al que estábamos acostumbrados. En ese momento, en ese tiempo, experimenté muchas emociones a lo largo del proceso. Sentí temor, sentí ansiedad, sentí tristeza, nostalgia, porque estaba experimentando la pérdida de algunas cosas, frustración, en fin, muchas emociones juntas. Y en ese momento hubieron dos cosas importantes que me ayudaron a poder afrontar todo esto que venía a mi vida, a poder manejar el estrés y poder salir adelante en medio de esa crisis, ¿no?, que se estaba presentando. Y uno fue definitivamente el apoyo incondicional de mi esposo, de mi familia, de amigos, hermanos en la fe que estuvieron allí como pendientes de todo este proceso y acompañándome, animándome. Y lo más importante, pienso, pues, que fue haber depositado mi confianza en Dios, poderme refugiar en Él, en las promesas que están en su palabra, porque yo tenía la convicción, pues, que Dios era el único que podía darme la fortaleza en ese momento que yo necesitaba para avanzar. Y mi lema en ese tiempo era, voy a vivir un día a la vez, porque eran tantas las noticias y las cosas negativas que íbamos enfrentando, que decidimos hacer eso. Vamos a vivir un día a la vez y vamos a confiar en el Señor, en que Él tiene el control, ¿no?, de esta situación. Ujú. Qué interesante porque tú has mencionado la ayuda que tuviste de tu esposo en este caso. Y precisamente era una de las preguntas, ¿no? ¿Quién estaba allí o quién pudo estar ahí para ayudarte o qué ayuda habías recibido? Yo no sé si además de tu esposo, ¿recuerdas alguna otra persona o personas o algún familiar que también te brindó ese apoyo que necesitabas? Sí, en ese tiempo, bueno, mis padres se vinieron, se mudaron con nosotros, eso fue un cambio también, porque no vivían con nosotros, pero para poder ayudarnos en todo lo que eran los quehaceres en casa, todos los compromisos, pues, del día a día, se mudaron un tiempo con nosotros para Ujú. apoyarnos. Y mi suegra también jugó un papel muy importante. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando una de las pérdidas que comencé a experimentar fue la pérdida del cabello. Y para una mujer, su cabello, perderlo, wow, eso es como que ahí sentí que estoy enferma. Y mi suegra tan linda, ella en ese tiempo comenzó a comprarme pelucas, comenzó a comprarme unos gorritos y pañoletas. Y todo eso ayudó a que pudiera asimilar ese cambio, esa situación que estaba viviendo de una forma como más tranquila, que fuera menos traumático el proceso. Ujú. ¿Y qué aprendiste, Hanna, de toda esta experiencia? Wow, aprendí tantas cosas juntas en esa experiencia, pero una de las cosas que aprendí es que la vida es efímera, definitivamente somos tan frágiles y yo creo que la experiencia de la pandemia a todos nos lo dejó muy claro, ¿no? Somos sumamente frágiles como seres humanos y que a veces las cosas pequeñas que tanto nos preocupan o nos estresan en nuestro día a día no tienen realmente tanta importancia frente a otras situaciones que realmente nos toca enfrentar, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de haber recibido ese diagnóstico, estaba viviendo una situación de estrés bien fuerte en el trabajo, pero cuando llega esta situación y me toca enfrentarla, o sea, al final eso quedó como algo tan chiquitito comparado con la nueva experiencia que estaba viviendo. Entonces me di cuenta, a veces no vale la pena preocuparse y estresarse por cosas que son íntimas, ¿no? Em, Aprendí también que para experimentar un milagro grande de parte de Dios a veces nos toca enfrentar ciertas crisis, porque es la única manera de ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas de una manera más gloriosa. Y ese fue mi caso. Han pasado ya varios años y ya gracias a Dios estoy sana y fue por un milagro que Dios hizo en mi vida. Y no hubiera podido experimentarlo si no hubiese pasado por esa situación. Entonces, esa fue otra de las grandes enseñanzas. Descubrí por experiencia personal
que Dios es más que suficiente en nuestras vidas. A veces el entorno, yo pienso que nos hace pensar que necesitamos de muchas cosas para ser felices, sobre todo cosas materiales, ¿verdad? Hasta que enfrentas una situación realmente crítica en tu vida y te das cuenta de que te puede faltar la salud, te puede faltar el trabajo, aún el apoyo de personas que tú esperarías que te acompañaran en momentos difíciles, porque aún eso puede fallar también. Lidiamos con seres humanos, pero si tenemos a Dios, podemos experimentar plenitud, podemos experimentar paz, podemos experimentar incluso gozo en medio de la adversidad, como fue mi caso, ¿no? Y hay un versículo de la Biblia que, si me permiten, quiero compartírselos. En mi caso, me marcó desde ese momento hasta el sol de hoy, y está en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, donde el Señor me decía: mi gracia es todo lo que tú necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y bueno, la gente me decía: oye, es que fuiste fuerte al soportar tantas cosas juntas, pero no, yo sé que soy débil como ser humano, como mujer, reconozco mi debilidad, pero reconozco que tengo un Dios fuerte que fue el que me permitió salir adelante de todo eso. Y es un versículo que siempre recuerdo y tengo presente, ¿no? Y quería regalárselos también a ustedes. Bueno, ya Hannah no solamente nos ha dado consejos, sino también nos ha dejado un versículo. Así que muchas gracias, Hannah. Catherine Bravo, ¿quieres compartirnos o decirnos algo de ti? ¿Quién es Catherine Bravo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Soy colombiana, tengo 44 años, soy médico urólogo y, y ya está. Bueno, muy bien. Catherine, el estrés es una preparación realmente del organismo, una preparación física y mental también para un cambio, y por lo tanto genera una reacción en las personas, en el individuo, para enfrentarse a ese cambio. ¿Qué síntomas dirías tú como médico que nos indican que estamos ante una situación de estrés? Sí, para poder definir esto es importante también definir que hay como dos tipos de estrés, que es el estrés agudo y el estrés crónico, ¿no? De manera así como principal, porque cada uno de ellos lleva como una situación o un síntoma, ¿m? Y puede llevar a enfermedad o no. El estrés agudo, digamos que es indispensable para poder enfrentarnos a todas las situaciones de la vida, o sea, tanto a situaciones buenas como a situaciones malas, ¿no? Desde algo bueno que nos pasa hasta una situación muy compleja y dolorosa. Entonces, digamos que es como la preparación corporal para asumir ese reto y poder resolverlo. Entonces, en él se genera una liberación de dos hormonas que son muy importantes, que se producen en la corteza suprarrenal, y la activación se hace a nivel cerebral. Entonces, cuando nos vemos ante esa situación de estrés, el cerebro le manda una orden a la glándula suprarrenal, y ella produce adrenalina y produce cortisol. Entonces, son las hormonas del estrés, pero son las hormonas que nos permiten tener vida, estar vivos y responder a todos los retos que tenemos en la vida. Entonces, si se da esa liberación de manera aguda y con ella resolvemos el problema, pues el cuerpo no enferma. Entonces, en ese momento, situación concreta, podemos tener taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que haya mejor oxigenación y haya un mejor riego sanguíneo, para que el cerebro reaccione de una mejor forma. Y puede también inclusive haber como aumento de los movimientos intestinales, dar esa sensación de las mariposas en el estómago,
que coloquialmente pues se llama, pero es por una activación en el tránsito intestinal, ¿no? Y si se da de manera crónica, pues se produce como un mantenimiento de esa producción de cortisol, y el cortisol tiene una acción también dañina si se mantiene de manera crónica, porque nos puede generar fatiga crónica, puede generar pérdida de pelo, puede generar arrugas porque no hay una regeneración de los fibroblastos de la piel, puede generar también problemas a nivel digestivo porque altera la microbiota intestinal, entonces no se absorben sustancias, se absorben sustancias que pueden ser tóxicas, y puede haber mayor producción de gas, entonces puede haber distensión abdominal, colon irritable, etcétera. También lo que se llama las migrañas o las cefaleas tensionales, porque hay mayor contractura de los músculos que están alrededor de la cabeza, del cuello. Entonces, es importante. También se puede desencadenar como la activación de genes que nos pueden predisponer para tumores, cáncer, o también para enfermedades autoinmunes o enfermedades psiquiátricas. Entonces, es importante que todos manejemos el estrés y que simplemente lo utilizamos de recurso de manera aguda. Oye, qué interesante. Así es, tú hablaste de que hay las palpitaciones, o sea, el corazón se prepara realmente, ¿no? Aumenta esa frecuencia cardíaca, los músculos se tensan, se transpiran, se seca la boca, se reduce en algunas ocasiones el hambre, la ingesta de alimentos, y hay también temblores, puede ser temblores en las manos, o llega a un punto de que puede haber hasta inmovilización por causa del estrés. Entonces, estamos ante un cuadro que es para tenerle atención o para prestarle atención. Ahora, Catherine, la gente tiende a automedicarse. En ocasiones hemos escuchado que nos dicen, bueno, ay no, yo tenía ese síntoma y me tomé tal pastilla. Tómate esto, eso te va a ayudar para el estrés. Tú como doctora, cuéntanos un poquito, ¿esto es algo positivo o no es tan positivo? ¿Y qué peligro? Peligro en caso tal confronta el automedicarse. Sí, hay mucha gente, bueno, según qué síntomas se va automedicando, ¿no? Si me duele la cabeza, entonces toma antiinflamatorios, pero no sabe los riesgos que eso puede comportar, como una úlcera gástrica, alteraciones de la función renal si es de manera crónica. Si toma antidepresivos o ansiolíticos, pues normalmente son medicamentos que generan tolerancia, es decir, que necesitamos más dosis cada vez para que genere su efecto, o que necesitamos de él, ¿no? O sea, es decir, engancharse a la medicación. Y luego la desadaptación a esa medicación es muy dificultosa. Inclusive hay que utilizar otro tipo de fármacos para poderlo hacer. Es como una adicción. Entonces, no es bueno automedicarse. O sea, el tratamiento del estrés es muy económico en el sentido práctico. Lo primero que hay que saber es qué tipo de personalidad enfrenta el estrés y qué es lo que nos genera estrés, porque muchas veces son personas, son situaciones, son recuerdos. Situación me genera estrés. ¿Cómo enfrento yo ese estrés como con mi personalidad propiamente? Lo segundo, tener hábitos de vida saludable, o sea, una dieta equilibrada, sin tóxicos, mucha gente que se va al licor, a las drogas, al exceso también de café, de té, para mantener esa tensión, eso también es malo, porque eso puede generar, por ejemplo, una hiperactividad de la vejiga, taquicardias, dolores de cabeza. También practicar deporte. Al practicar deporte, nosotros liberamos lo que se llaman los opiáceos endógenos,
que son sustancias que alivianan y aminoran el dolor y y también producimos dopamina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, es importante también hacer deporte y buscar ayuda de cualquier profesional, ¿vale? Un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, de una persona, o sea, si somos creyentes, de alguien de la iglesia, de un amigo, de una persona que tenga experiencia. ¿M? Entonces, digamos que son recursos que tenemos y no necesitamos automedicarnos. Ujú. Muy bien, nos has dado ya ahí algunas soluciones para el estrés y esto está muy bien. Tú hablaste acerca de un componente que me llamó mucho la atención y tiene que ver con el componente genético. Y yo había anotado de que hay un 85% del componente genético en todas estas situaciones de estrés. O sea, hay un componente que está fuera de nuestro entorno y que tiene que ver también con la genética y con el temperamento. No sé si quieres hablarnos un poquito acerca de esto. Sí, bueno, decirles que hay ciertos tipos de personalidad que tienden a gestionar peor el estrés, ¿no? Entonces, están las personas impulsivas, que son las que como que actúan de manera desmedida ante un factor estresante. Las personas introvertidas o tímidas que se bloquean. Las personas obsesivas para las cuales nunca van a llegar a cumplir la meta porque nada es suficiente. Entonces, muchas veces todos esos rasgos de personalidad los heredamos de nuestros padres o de nuestros antepasados porque van genéticamente ahí dispuestos, ¿no? Pero muchas veces también son aprendidos, aunque sea de manera automática, aunque no nos damos cuenta por la crianza, pues son situaciones que se van viviendo. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar cuando vemos reaccionar a alguien mal e intentar no hacer lo mismo y hacer como una autocrítica. Más o menos dicen que el 91% de las veces los factores estresantes no suceden, sino que los pensamos. Entonces, si nuestra mente todo el tiempo está pensando, es que me puedo accidentar, es que el avión se va a caer, es que me voy a chocar, es que no voy a poder rendir en este examen, pues el 91% de las veces no suceden estas cosas y nos llevamos el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la pérdida de la atención, de la memoria, y si esto se mantiene de manera crónica, pues nos llevamos podemos desencadenar una enfermedad como tal. Ahora vamos a conversar con Yasmín. Y Yasmín, queremos que también te presentes, Yasmín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Uriarte, soy de Panamá y ahorita mismo pues estoy estudiando medicina veterinaria. Muy bien. Yasmín, en tu caso, ya sabemos que todo lo que nos ha explicado también Catherine, hemos escuchado a Hannah, y si alguna de nuestras amigas se ha conectado tarde, estamos tratando el tema cómo lidiar con las emociones. Y hemos estado conversando un poquito acerca de el estrés y también la ansiedad. Ahora, experimentar ansiedad por causa del estrés es que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Se convierte en nocivo. Ya nos ha explicado Catherine esto. Y nos perdemos la capacidad realmente de enfrentar la situación. Yo no sé, en tu experiencia como estudiante universitaria, en esta etapa como joven, ¿qué nos puedes compartir de alguna situación donde te hayas visto envuelta, ya sea con estrés, ansiedad
Cuéntanos, háblanos un poquito de esto, Yasmín. Sí, claro. Bueno, creo que mi mayor estrés fue cuando estaba iniciando la carrera de medicina veterinaria. Normalmente yo cuando venía de primaria y secundaria siempre había sido una estudiante de que pues tenía buenas notas, siempre estaba, nunca me había quedado en ninguna materia ni nada por el estilo, y una vez que yo entro a la universidad, que es un cambio totalmente rotundo, con mucho más materias, algo totalmente distinto en todos los aspectos, eh, me pasa de que me quedo en una materia. Y eso para mí fue algo que quedé totalmente en shock porque era algo que anteriormente no me había pasado antes. Además con eso llevaba el estrés de las materias, que si los trabajos, que si los parciales, que no me quería quedar. Entonces el hecho de que me pasó eso en una materia fue quedarme en shock y de una vez mi cabeza se bloqueó. En el sentido de que yo decía, no, que creo que hago aquí, esta no es mi carrera, llegó un punto en el que quería salirme. Me acuerdo que me entró una migraña cuando nunca antes había sufrido de migraña, entré en un estrés totalmente que me llegó a afectar mucho. Entonces lo hablé con mis papás, yo le decía, no, yo creo que esta no es mi carrera, a pesar de que desde muy pequeña ese había sido mi sueño, el querer estudiar medicina veterinaria, y era como que había quedado totalmente en shock por todo lo que me estaba pasando. De ansiedad, me sentía estresada, me sentía con miedo en el que qué iba a pasar, ya no me iba a poder graduar en el año que quería graduar. Entonces todo eso pues llevó a tener como un bloqueo mental. Ujú. Bueno, tú has mencionado el bloqueo mental y también mencionaste que acudiste a tus padres y pues hablaste acerca de la situación. Y esto, como ya lo hemos visto y nos compartió Catherine, es importante el poder hablar con alguien sobre lo que estamos pasando en ese momento. Nos hablaste también de ese bloqueo producto de la situación que pasaste de quedarte en una materia, que quizás no era algo tan grave, pero para ti era el fin del mundo, ¿no? Valga la expresión. Y pues eso sucede, a veces cuando tenemos estas situaciones de estrés, de ansiedad, quizás magnificamos el problema, hacemos el problema más grande de lo que realmente es. Porque claro, en esta etapa, tú como joven, si te quedas o repruebas una asignatura, pues tienes todavía mucho por delante. Pero para ti era una situación de ansiedad, de estrés, porque no sabías qué era lo que ibas a hacer. Entonces, eso lo podemos ver que ocurre también. La juventud está expuesta hoy en día a mucho estrés, mucha ansiedad. Y lo vemos en todo esto de las redes sociales, cómo ha influido. Yo no sé si tú quieres compartirnos un poquito desde tu experiencia de joven, todos estos estímulos sensoriales que tenemos hoy en día, ¿cómo afectan realmente a la juventud? O si te han afectado a ti en tu caso. Claro, yo creo que a lo último todo lleva como a la presión social, a la sociedad. Creo que mucho afecta a la sociedad en cuanto a lo que es la juventud, ya que muchas veces como jóvenes no encontramos refugio en las personas más cercanas a nosotros, que
sea, en realidad necesitamos ayuda, pero a veces no encontramos esa seguridad por miedo a que nos juzguen. Entonces, al no encontrar esa seguridad, muchas veces como que nos afrontamos a algo que en realidad no encontramos una salida. Entonces lo buscamos en otras cosas que no deberían ser correctas. He escuchado ciertas historias en el cual dicen de que no, me sentía de tal manera, pero creo que mi manera de salir de eso era por medio del dolor o muchas otras cosas. Entonces creo que lo principal de todo es trabajar con los estereotipos de lo que viene siendo la sociedad, porque creo que a lo último es como la imagen que nos dan acerca de cómo tenemos que ser. Y creo que eso cae en la presión de si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, si hay alguien en el cual podamos contar, si podemos encontrar ayuda o no, o si supuestamente tenemos una persona que nos pueda ayudar, entonces si nos da las palabras que necesitamos. Así es, la inseguridad es un factor que hoy en día en la juventud lo vemos muy marcado y también tiene que ver con todos estos aspectos de enfrentarse a la presión de grupo, enfrentarse también a sus propios temores y recurren entonces quizás a lo que hoy vemos como las drogas, el alcohol, para tratar de tener esa seguridad, una seguridad falsa. Es interesante conversar contigo también sobre esto, Yasmín, desde el punto de vista de la juventud. En el plano de la conducta, todos estos aspectos de el estrés, la ansiedad, nos lleva a tener pensamientos preocupantes, como ya lo hemos mencionado, pero también a veces ilógicos, que no son pensamientos lógicos, porque se convierte en un trastorno de la memoria, y a veces hay hasta dificultad para concentrarse. Y esto lo vemos mucho en los jóvenes hoy en día, la dificultad para concentrarse, precisamente por todos estos factores a los que son expuestos. Y la inseguridad, el estrés, la ansiedad crea mucha inseguridad. Yo voy a estar ahora haciendo algunas afirmaciones y algunas preguntas para las tres, para Catherine, para Yasmín y para Hannah, que tiene que ver con esto que hemos estado conversando. Voy a hacer 6 afirmaciones y ustedes me van a decir de estas 6, ¿cuál es la que más le llama la atención? Cada una va a decir cuál es la que más le llama la atención y por qué. Y las afirmaciones son las siguientes. Sobre los elementos ligados a la ansiedad. Recordemos el estrés, la ansiedad y sus amigas íntimas, la depresión, todo eso se conjuga para traer como consecuencia 1, pérdida de control, sensación de insuficiencia. 2, aparición de la depresión y cambios neuroquímicos que trae la misma, o cambios de conducta también. 3, el querer acomodar las piezas del puzzle de sus vidas y fracasar. 4, la falta de afecto y carencia de amor desde la niñez que se viene arrastrando, trae como consecuencia que ante estos casos de estrés, de ansiedad y aún de depresión, no
tomar decisiones. O sea, nos paralizamos y no tomamos decisiones. Y no enfrentamos aquello que ha traído todas estas emociones. Y 5, las emociones superan a la lógica en la percepción de la realidad. 6, una memoria emocional exagerada que supera los hechos, recordando situaciones anteriores que se añaden a lo que estoy viviendo. Estos 6 puntos, ¿cuál de estos 6 puntos nos llama la atención? ¿Y qué podemos decir sobre ello? Sobre lo que nos llama la atención. Así que yo dejo abierto aquí en este momento para que cualquiera de ustedes pueda contestar. Bueno, en mi caso, me llama la atención el primero que mencionaba, de pérdida de control, sensación de insuficiencia, porque eso fue lo que yo experimenté, lo he experimentado varias veces en mi vida, en diferentes situaciones, pero en esta parte de la salud, cuando los doctores nos dijeron, prepárense para lo peor, nosotros es poco lo que podemos hacer ante la gravedad de la enfermedad. O sea, nos sentíamos impotentes. La sensación o la emoción que experimentamos fue de frustración, de impotencia, porque mi esposo decía, si al menos nos dijera que, no sé, hay que irse a hacer un tratamiento fuera del país, no importa lo costoso que sea. Mi esposo decía, vendemos la casa, vendemos los carros, vendemos todo lo que podamos vender para que te hagas ese tratamiento. Pero al final el doctor nos decía, nada de eso va a garantizar que ella pueda recuperar la salud por lo avanzado que estaba el cáncer. Entonces ahí experimentamos esa pérdida. O sea, no había nada que pudiéramos nosotros controlar en ese momento o hacer para cambiar la situación. Y bueno, en momentos así nos toca rendirnos al Señor y decir, bueno, Dios, tú eres el que tienes realmente el control. Y con esto humanamente no podemos. Era algo que sobrepasaba nuestra capacidad de poder manejarlo. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me llamaba la atención también el bloqueo y la depresión, ¿no? Por otro lado. El bloqueo, cuando estamos sometidos ante esas situaciones de estrés, si se mantienen durante el tiempo, pues lo que se hace o lo que se hace en ese momento es una situación de huida y de lucha. Entonces, eso es lo importante, huir y luchar. Entonces, si en ese momento se bloquea toda la corteza prefrontal, que es la que nos diferencia de los animales, ¿no? Y entonces el ser conscientes, el controlar los impulsos, el responder apropiadamente a algo, el resolver los problemas, el concentrarse y el fijar adecuadamente la memoria. Entonces, por eso es importante responder de manera proporcionada y corta, porque si no, esa corteza se va a anular. Entonces vamos a responder de manera automática. Y por otro lado, la depresión, que si ese estrés se mantiene de manera continua, pues hay como una fase que se llama como el apagamiento, que no se genera, sino que se mantiene, y lo que nos genera es como una fatiga crónica, una sensación de insatisfacción y de tristeza profunda, y todo eso puede llevar a enfermedades crónicas como el cáncer o a situaciones límite, inclusive de, de muerte súbita o de intento de suicidio. Entonces, por eso es importante manejarlo. Yasmín, no te vamos a dar oportunidad. Ok. A mí el punto que me llamó la atención fue una memoria emocional exagerada que supera los hechos. Creo que muchas veces nos enfocamos tanto en algo que para nosotros parece tan importante y a veces exageramos por no obtener lo que queremos, exageramos los hechos de lo que está pasando. Es como no conseguí lo que quise y por lo tanto puede pasar esto, esto y esto si no lo obtení de la manera en la que yo quería.
Y creo que por eso muchas veces tenemos como un tipo de bloqueo, que fue más o menos lo que me pasó en ese momento, un bloqueo tanto emocional como mental. Entonces creo que en ese caso deberíamos muchas veces enfocarnos en cómo resolver a veces la situación y no tanto en qué pasaría si lo hubiera hecho de tal manera, o no sobreexagerar los pensamientos para no llegar como a ese bloqueo. Ujú. Muy bien. Nosotras el 21 de mayo, que vamos a estar conversando también ya con el resto de nuestras invitadas en la reunión, estaremos hablando de estos 6 puntos para que cada una también pueda compartir lo que a ellas le llama la atención de estos puntos. Y yo quiero invitar a Catherine. Catherine vamos a terminar esta parte con Catherine, que ella quiere compartir algo de su experiencia personal y nosotros queremos escucharla. Catherine. Sí, bueno, nosotros somos muy complejos porque a veces podemos reaccionar bien y a veces podemos reaccionar mal. O sea, no siempre, aunque seamos unas personas tranquilas, sosegadas, pero a veces podemos perder los estribos. Entonces, digamos, yo tengo pues una vivencia que quiero compartir con ustedes. Tuve un accidente de coche, ¿no? De tráfico, no, pues por culpa de otro vehículo que me impactó en medio de dos, entonces quedé como un sándwich. Y en ese momento, digamos que pude palpar ese estrés agudo, ¿no? Esa sensación de adrenalina y de cortisol a tope. Y en ese momento lo primero fue ni siquiera ver qué le había pasado al coche ni qué me había pasado a mí, sino a los dos coches, a las dos personas a las personas que iban en los otros coches, ¿no? Y como era un paso de peatones, pues verificar que no hubiese ningún peatón por ahí debajo de ningún coche, ¿no? Y ya al ver eso, o sea, son diferentes formas de reaccionar, ¿no? Al estrés. Había los del otro coche, una señora estaba bloqueada completamente, que no se podía bajar ni del vehículo ni nada, y fue la que menos sufrió de traumatismos y todo, pero totalmente bloqueada. Y la otra del otro coche discutiendo todo el tiempo, o sea, entonces uno puede ver reacciones, ¿no? Diversas en medio de todo de esa experiencia, pero sobre todo me marcó porque luego uno no se da cuenta en ese momento de lo que puede impactar esa fracción de tiempo en tu vida, ¿no? Entonces, aparte de la parte médica, que tuve un esguince cervical, que tuvieron que hacer rehabilitación diaria durante muchos meses, que no pude ir a quirófano muchos meses, no podía ni siquiera levantar una percha, no podía ni siquiera cortar con unas tijeras. Entonces, las limitaciones, ¿no? Pero el Señor me fue poniendo, digamos que yo creo que todos esos fueron retos que el Señor me puso esas situaciones en la vida para poderlas superar, porque lo que yo siempre he tenido un poquito de impaciencia, ¿no? De que tengo que hacer las cosas ya, de que las tengo que hacer perfectas. Entonces, verse uno un poco muy limitado, pero siempre poniendo esa ilusión, esa guía que el Espíritu Santo da para poder sopesar todo ello. Y me ayudó muchísimo la ayuda de una psicóloga, porque yo, por ejemplo, no podía escuchar el sonido de las ambulancias que llegaban en el hospital cuando estaba de guardia, no podía escuchar el timbre del móvil. Todavía cuando estoy de guardia me impacienta de escucharlo a la madrugada y me pone muy mal, pero ya son resquicios mucho menores del estrés. Lo que es decir, eso es el estrés postraumático, ¿no? Que es un estrés crónico que tú revives ese miedo con alguna situación parecida que te genera el recuerdo de lo que viviste antes.
Entonces, la psicóloga me decía que me había ayudado muchísimo que yo condujera, aunque fuera, bueno, el coche de sustitución y todo desde el principio, y que me enfrentara a todos esos miedos inmediatamente, porque eso ayudó a reducir ese impacto para mi vida y volver a ser una persona autosuficiente en ese aspecto. Pero bueno, cada vez, porque eso sucedió en una rotonda, cada vez que yo paso, o no siempre, pero muchas veces revive el hecho, pero yo digo, no, hay que cortar ese circuito y tiene que salir de mi cerebro, y esos son pensamientos gusano que no son adecuados, y yo me voy a relajar y voy a cruzar la rotonda y ningún coche me va a impactar. Entonces, no sabemos cómo pueden impactar todas estas situaciones, y si no las gestionamos de manera adecuada, en el momento adecuado, podemos cargar con las consecuencias para toda la vida. Ujú. El arte de vivir en plenitud es una meta a lo largo de toda la vida, ¿no? A lo largo de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, afrontar situaciones de estrés, de ansiedad, no es ajeno a ninguna etapa. O sea, que todas en algún momento de nuestra vida o hemos enfrentado o vamos a enfrentar situaciones que tienen que ver con estas emociones. Y tampoco es algo irracional. Cuando hablamos de que no es algo irracional, no significa de que el hecho de pasar por una situación de estrés, de ansiedad, aún de depresión, significa de que ya estamos, ¿no? Estamos locos o locas en este caso. Sino que realmente tenemos que aprender a gestionarlas, enfrentarlas, como bien nos han hablado nuestras amigas. Quizás en ocasiones necesitaremos ayuda, la ayuda de algún familiar, de parientes, de amigos en nuestro círculo, y ya en casos extremos, como aún mencionó Catherine, quizás hasta una ayuda profesional cuando hay una situación de un estrés postraumático o una situación ya crónica totalmente. Pero sí necesitamos aprender a enfrentar. Y al final caemos en otro punto que tiene que ver mucho con la autoestima. La autoestima nos va a ayudar a nosotras a enfrentar estas situaciones. Y nosotros ya hemos compartido un taller de autoestima, pero como nos damos cuenta, todo esto se va repitiendo. Es como todo un ciclo que se va cumpliendo. Porque la autoestima nos va a ayudar a nosotros a entender que el valorarnos es tan importante que nos va a ayudar a enfrentarnos a cualquiera de estas situaciones que son situaciones inherentes a estar vivo, a estar vivas. Así que, bueno, agradecemos a Catherine, a Yasmín y a Hannah el haber estado con nosotras en esta tarde, y seguiremos conversando sobre este tema en nuestro coloquio, pero el que vamos a tener ahora, después de pasarles este vídeo. Muchas gracias. No sé si se quieren despedir, chicas. Muchas gracias, que vaya todo bien. Espero que haya sido de bendición y de aprendizaje para todos. Gracias. Bueno, fue un placer compartir con ustedes y bueno, cualquier cosa estamos a la orden acá en Panamá también. Bien. Fue un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan buenas tardes. Yasmín venía en camino, por eso es que vemos que se movía tanto, porque ella viene en camino en el coche desde el interior de Panamá hacia la ciudad de Panamá. Bueno, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad, quizás. Gracias por estar con nosotras.